tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, muy en particular a Samuel Amaral y a Alejandra Salinas, quienes, como siempre, han sido factotums en el sentido muy literal de la organización de varios eventos, incluyendo al que tengo el honor de asistir en este momento. Lo que yo quiero referir brevemente es el impacto que tuvo Antonio Gramsci en la obra de Ernesto Laclau, a propósito de una problemática muy específica, pero muy importante y muy central, digamos, en la obra de Laclau, que tiene una doble dimensión. Una dimensión, por un lado, política y una dimensión teórica. Antes de hacer referencia a esta dimensión, esta doble dimensión, tanto política como teórica, me parecía importante tener presente que, digamos, en la década de 1980, Laclau estaba observando una serie de fenómenos que afectaban la política y que, según él, eran muy difíciles de ser pensados con el andamiaje conceptual que se poseía, particularmente con el andamiaje conceptual que poseía el marxismo en aquellos años. En varias oportunidades Laclau señaló cuáles eran estos fenómenos que se hacían difíciles de pensar en los años 80. Yo menciono solamente tres. Hay más en realidad, o sea, Laclau enumeraba más. Menciono solamente tres. En primer lugar, la pérdida de la centralidad de la así llamada clase obrera clásica. En segundo lugar, el resultado político de los así llamados socialismos realmente existentes, en particular la circunstancia de que no podía suponerse que estas experiencias plantearan de manera axiomática la relación socialismo-democracia. Y en tercer lugar, la aparición de nuevos movimientos sociales cuya emergencia y desenvolvimiento se apartaban de lo que había alguna vez pensado el marxismo clásico. Este era el contexto, digamos así. Yo dije, para poner una fecha aproximada, 1980, en realidad es un poco antes. Laclau tiene, entonces, frente a este panorama, frente a este escenario, un doble propósito, como decía yo. Un propósito que era político y un propósito que era teórico. El propósito político era pensar una alternativa socialista democrática. Para decirlo en las palabras de él, en 1983, en el primer viaje que él hace a la Argentina, después de la dictadura militar, el futuro de la democracia no es el socialismo, sino que es al revés. El futuro del socialismo es la democracia. Ese era digamos, el planteo, si ustedes quieren, político. El planteo teórico era el de tratar de problematizar lo que en el, digamos así, el lenguaje marxista se conoce como la relación entre base y superestructura. Aunque yo los presento de modo separado, tanto el esfuerzo político como el esfuerzo teórico formaban parte de una misma empresa, ¿no? Es decir, Laclau señaló repetidas veces que el pensamiento teórico tiene que estar subordinado a la acción política. Que solamente una falta de comprensión de lo que es el marxismo, decía él, puede llevar a un teórico a anquilosar su pensamiento y ponerlo al margen de lo que son los procesos histórico-políticos, ¿no? Entonces, siempre inspirado, digamos, en esa
en ese doble propósito es que Laclau encuentra en Gramsci un referente sumamente importante. Yo no recuerdo que Laclau haya escrito, digamos, extensamente sobre la influencia que tuvo Gramsci en su pensamiento. Honestamente no recuerdo que lo haya escrito ni que haya aparecido en ninguna entrevista, ¿no? Es decir, citaba a Gramsci, digamos, mencionaba a Gramsci, sin duda. Lo que sí recuerdo, porque como creo que muchos saben, yo lo conocí en 1993 y trabajé con él desde 1996, lo que sí él señaló en repetidas oportunidades, al menos en privado, que el pensador que más había influido en él había sido Gramsci. Y realmente esta influencia es muy pronunciada, aun cuando por la naturaleza de la estrategia que adoptó Laclau, por ejemplo, al escribir Hegemonía y Estrategia Socialista con Chantal Mouffe, publicado en 1985, no parece tan central, ¿no? por la forma en que despliega el argumento en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es, en mi opinión, el mejor libro de Laclau. Por mucho, ¿verdad? Pero es ahí, digamos, donde se puede apreciar particularmente, no solo en ese texto, ¿verdad? Pero es ahí donde se puede apreciar particularmente la enorme influencia que tiene Gramsci en el pensamiento de Laclau para servirse de los propósitos teórico-políticos que yo ya señalé. Bueno, lo que toma Laclau de Gramsci es el concepto de hegemonía, es decir, la centralidad que da Gramsci en su obra al concepto de hegemonía. Y es esa centralidad la que Laclau, particularmente a partir de Hegemonía y Estrategia Socialista, va a intentar recuperar justamente para repensar la teoría y por este medio repensar y accionar en la política. Menciono simplemente algo de lo que dice Laclau en Hegemonía y Estrategia Socialista. Hago una aclaración que me parece importante. Como ya señalé, Hegemonía y Estrategia Socialista es un texto que escriben Laclau y Mouffe y publican en 1985. Sin embargo, quien ha leído el texto sabe que ese libro tiene dos partes, ¿verdad? O sea, los tres primeros capítulos, que son digámoslo así, la deconstrucción, si se me permite, digamos, la expresión, la deconstrucción del concepto de hegemonía en la tradición del marxismo clásico, y a partir de ella la construcción del concepto de hegemonía, y una segunda parte que es la idea de democracia radical, ¿verdad? La primera parte asume los tres primeros capítulos del texto y la idea de democracia radical el cuarto. Se sabe bien, se nota, digamos, quien lo lee, que los tres primeros capítulos tienen la impronta muy fuerte de Laclau. Y el cuarto es, digamos así, básicamente un producto de quien era su compañera Chantal Mouffe. Se ve no solamente en la redacción del texto, sino que también se ve en la naturaleza de los problemas teóricos que después de Hegemonía y Estrategia Socialista, tanto Laclau como Mouffe desarrollaron, ¿no? Es decir, Laclau desarrolló problemas relativos a lo que está contenido en los tres primeros capítulos del libro y fue Chantal Mouffe la que desplegó y profundizó la cuestión de la democracia, de lo que en su momento inicialmente se llamó la democracia radical. Por esto es que digo, bueno, yo me voy a concentrar brevemente, digamos, en lo que es la primera parte del texto, o sea, la arqueología, como dice Laclau, del concepto de hegemonía, y la forma en que esta arqueología permite una reconstrucción de ese concepto para pensar la política. Muy brevemente, no voy a hacer referencia a todo lo que dice Laclau, digamos, sobre Gramsci en ese texto, pero muy brevemente él dice, bueno, en la evolución del pensamiento de Gramsci hay un punto de partida que es claramente leninista,
que es la noción de alianza de clase, donde el proletariado, o el partido que representa al proletariado, tiene liderazgo político sobre el conjunto de los sectores explotados. Esta idea, la de alianza de clases, es de Lenin, ¿verdad? Y además la toma Gramsci como un punto de partida en una serie de reflexiones que Laclau menciona en su libro. Ahora, de allí, del concepto de alianza de clases, donde hay un grupo que lidera a los sectores explotados, o sea que conduce políticamente a los sectores explotados, Gramsci va a pasar al concepto de dirección política y moral, ¿no? Es decir, que presupone una profundización del vínculo entre los sectores que dirigen, digamos en este caso el proletariado, y los sectores que son dirigidos, ¿no? Es decir, lo que va a subrayar Laclau es que hay un énfasis mayor en Gramsci, crecientemente hay un énfasis mayor en Gramsci, en que la dirección intelectual y moral presupone un cambio de las identidades de aquellos que van a conformar lo que después Gramsci llamará un bloque histórico. Es decir, no es que la clase obrera sale de su aislamiento corporativo y al hacerlo asume tareas que no le son propias, bueno, de ahí surge el concepto de hegemonía, justamente, ¿no? En la socialdemocracia rusa, sino que al hacerlo, es decir, al abrirse, al salir de su aislamiento corporativo, cambia su identidad política como consecuencia de su dirección intelectual y moral, ¿no? Es decir, hay un deslizamiento de Gramsci, dice Laclau, en la dirección de remover el esencialismo ontológico que está en la base de las lecturas que había hecho el marxismo hasta entonces. Hay en esta nueva noción de dirección intelectual y moral dos elementos que subraya Laclau son muy importantes asociados a esta presentación de Gramsci. La primera es que los integrantes del bloque histórico no se funden en virtud de circunstancias y elementos culturales y que no se remiten a la economía. Es decir, hay una problematización de la economía como el suelo desde donde se puede construir un bloque histórico, ¿no? Y hay más énfasis, va a decir Laclau, en Gramsci, en la importancia de los factores en general culturales, pero hay una precisión que ya voy a hacer. Y en segundo lugar, la importancia que concede Gramsci a los factores ideológicos en la conformación del bloque histórico. Es decir, repito, o sea, esta noción de dirección intelectual y moral introduce para Laclau dos elementos. Primero, pensar al bloque histórico o una coalición, para llamarla de alguna manera, más allá de la economía. Y segundo, concomitantemente, pensarla en relación a los componentes ideológicos que constituyen el cemento o el fundamento de esta alianza o de este bloque histórico. En relación al segundo aspecto, o sea, la importancia que tiene la ideología en relación con el bloque histórico, también señala Laclau dos novedades que va a introducir Gramsci respecto de la ideología. En primer lugar, el hecho de que Gramsci va a subrayar la materialidad de la ideología. Es decir, la ideología no es más un sistema de ideas, es meramente, o una forma de, no sé, falsa conciencia. La ideología está cristalizada en componentes materiales, ¿no? Algo de lo que después va a señalar
Althusser con su idea de aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Althusser que, dicho sea de paso, sin duda se ha valido de Gramsci, aunque para mi gusto lo cita mucho menos de lo que debiera haberlo citado, ¿no? Pero lo importante es que hay un componente material en la ideología y esto lleva a problematizar la noción entre superestructura e infraestructura. Es decir, la ideología ya no puede estar más confinada a la superestructura. La ideología ya no es más, digámoslo así, una dimensión meramente circunscripta a la superestructura, sino que hay elementos ideológicos en la misma estructura. En segundo lugar, y siempre en relación a la importancia que concede Gramsci a la ideología, según Laclau, está que a nivel político los sujetos ya no se pueden pensar en términos de su pertenencia de clase, o sea, de su pertenencia sociológica de clase. Es decir, lo que señala Laclau es que Gramsci plantea por primera vez de una forma muy clara que los sujetos políticos no se corresponden con posiciones sociológicas o con posiciones sociales. Es decir, a nivel, los sujetos políticos no se corresponden con las clases sociales. Hay una especie de, entre comillas, digamos, de desfasaje. Esto es importante, va a decir Laclau, porque Gramsci habla de la posibilidad de pensar la política en una dimensión que trasciende los fenómenos estrictamente de clase, que es, por otra parte, va a decir Laclau, eso lo va a sostener, digamos, más adelante Laclau, que es en realidad cómo funciona la política, ¿no? Es decir, a nivel del escenario político, las clases no aparecen, ¿verdad? Ahora, a pesar de esta novedad que va a introducir Gramsci, y que acabo de señalar de una forma muy sintética, va a decir Laclau que sigue habiendo, coexistiendo con esta nueva aproximación a la política que tiene Gramsci, la idea de que existe un fundamento único y que ese fundamento único está dada por la infraestructura. Es decir, aún a pesar de problematizar y de enfatizar la dimensión específicamente política de lo que Gramsci va a llamar un bloque histórico, sigue siendo el marco general de la aproximación de Gramsci la idea de que existen dos clases fundamentales y que esas clases fundamentales encuentran su identidad política última en las relaciones sociales de producción. Es decir, existe, insisto, coexistiendo una riqueza en pensar elementos culturales e ideológicos a la hora de pensar la política, por un lado, y por el otro lado, la idea de que hay una infraestructura que da una centralidad, un privilegio ontológico, va a decir Laclau, en las sociedades capitalistas, por un lado a la burguesía y por otro lado al proletariado. De modo tal que, como señala Laclau en una parte de su análisis sobre Gramsci, la centralidad de la clase obrera puede pensarse simultáneamente en dos niveles. Por un lado, es una centralidad que nace de la necesidad que tiene la clase obrera de salir de su aislamiento corporativo y hegemonizar a otros, digámoslo así, a otros sectores sociales. Pero por otro lado, y insisto, coexistiendo con eso, está esa centralidad atribuida a que la clase obrera tiene un privilegio que le es dado en el momento de liderar políticamente a los sectores explotados por su posición, por la posición que tiene a nivel de la infraestructura. Entonces nosotros tenemos, digamos así, coexistiendo
un Gramsci innovador con un Gramsci que, aunque problematiza, no llega a eliminar lo que se llama el último reducto esencialista, ontológico esencialista, que tiene el marxismo, ¿no? Para cerrar, una cuestión que noté hace relativamente poco tiempo, y es que casi de casualidad, digamos, me acabo de dar cuenta la enorme similitud que tiene la aproximación que hace Gramsci al lenguaje con el concepto de discurso que inicialmente, con los conceptos de discurso que va a manejar Laclau a lo largo de su actividad teórica, ¿no? Es decir, esto también tiene que ver, digamos, con otras cosas como la forma en que la historia social inglesa empezó a estudiar la experiencia de la clase obrera, concediéndole, digamos, una gran importancia al lenguaje, ¿no? Es decir, lo que yo quería, digamos, agregar, porque, digamos, lo estoy notando ahora, es que la centralidad que otorga Gramsci al lenguaje, así como la que le dio Laclau a lo que él llamó discurso, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? El lenguaje y discurso, han permitido problematizar muchas nociones del marxismo y abrir el camino a nuevas lecturas para pensar la política y para accionar políticamente. Una última cuestión, que es un poco con la que comencé, me parece que el gran mérito, digamos, que tiene, que tuvo y que sigue teniendo la obra de Laclau, ¿no? Porque cada tanto escucho decir que ya está muerto Laclau en el sentido teórico de la palabra. Yo creo que tiene que ver básicamente con la primacía de lo político, es decir, con que el pensamiento teórico tiene que estar subordinado a el análisis político, ¿no? Es decir, lo que verdaderamente motoriza la actividad teórica de Laclau fue darse cuenta de que él en un punto no podía entender lo que estaba pasando políticamente y que era necesario entonces, si se deseaba accionar sobre la realidad, repensar el discurso, repensar, perdón, la teoría. O, como lo dijo Lenin, ¿no? Alguna vez, primacía de la política por sobre lo económico, eso es el ABC del marxismo. Gracias.